Bien, buenos días. Audiencia Amparo 10-18-12 ha sido convocada por el Consejo para la Transparencia para dilucidar aspectos que permitan resolver adecuadamente la solicitud de esa información. El amparo asociado a ello. La entidad pública requería la Dirección General de Aguas de Antofagasta, comparecería a la audiencia en su representación don Francisco Huelma Correa, reclamante o solicitante de esa información, la empresa Minera Esperanza, comparecería en su representación don Juan Esteban Poblete y Gonzalo Ezequiel. Tercero involucrado, empresa minera Sierra Gorda, concurre a su representación en Ezequiel Callao. Muy bien. La ley reseña los antecedentes. El 6 de julio de 2012, don Juan Poblete Neumann, en la representación de Minera Esperanza, solicita a la Dirección General de Aguas, ya de la región de Antofagasta, copia de los antecedentes técnicos acompañados al permiso de modificación de cauce presentado por la empresa Sierra Gorda. Expediente BP 0203-5004. La Dirección General de Aguas, en aplicación de la Ley de Acceso a Información, otorga traslado de la solicitud a la empresa Sierra Gorda, haciendo presente que lo solicitado comprende los siguientes 4 antecedentes: anexo B, informe de geotecnia, cruce de quebrada; anexo C, estudio hidrológico, trazado de tuberías; anexo D, estudio de mecánica fluvial, trazado de tuberías; y finalmente anexo E, memoria de cálculo. Y la empresa se opone, invocando la causa de reserva artículo 21 número 2 de la ley de transparencia, entendiendo que la información recaería en antecedentes fundantes del proyecto minero y que tendría carácter estratégico, cuya divulgación afectaría gravemente a su derecho de carácter comercial o económico. Aquí hay 2 tipos de análisis. Uno, evaluar hasta dónde la información solicitada tiene el potencial de afectar los derechos del tercero opositor. Y lo otro, que una cuestión más jurídica, es hasta dónde se le ha reconocido al tercero opositor, o bien al solicitante, en este caso a Minera Esperanza, la condición de tercero interesado en el marco de la ley de procedimiento administrativo, en cuyo caso, de acuerdo a la ley, tendría derecho a acceder en cualquier momento a los antecedentes del expediente. Probablemente la aplicación estricta de aquello es beneficiosa a esta audiencia. Por eso importa saber cuál es el razonamiento que ha tenido en la Dirección General de Aguas para tramitar este caso conforme a la ley de transparencia, no solo los procesales, sino también los sustantivos. Y por tanto, sobre eso le pediría al representante de la DGA que se pronuncie expresamente. Yo quisiera ordenar la audiencia de la siguiente manera. Le propongo que haya 10-15 minutos para que el solicitante de información exprese sus argumentos. Pediría que la Dirección General de Aguas, en un buen tiempo, plantea la solución del tema. De acuerdo a la ley de transparencia, levantaría invocar que aplica la norma que obliga al traslado, por lo cual levantaría 10 segundos para hacer referencia a eso, pero precisamente importa que se pronuncie sobre lo que acabo de mencionar, es decir, la aplicabilidad de la ley 1880 en este caso. Y al tercero involucrado, en caso de la Sierra Gorda, la acreditación de la afectación eventual a sus derechos debe entregarse la información solicitada y eventualmente consideración al respecto de la condición también del tercero interesado que pudiese tener el solicitante de información. Entonces, empresa Minera Esperanza, señores Poblete Muñoz. Muchas gracias. Respecto del punto relativo a la calidad de interesado que tendría la solicitante Minera Esperanza en este proceso administrativo,
en el cual nos fue denegado acceso a parte del expediente de modificación de cauce. Quisiéramos desde ya hacer presente que mi esperanza en el plazo legal que el Código de Aguas permite para este procedimiento administrativo de modificación de cauce, presentamos oposición al mismo, una posición que está contemplada en la ley, y la cual acompaño, digamos, al final de esta audiencia, que consta en el timbre de la EGA respectivo. Por ende, nuestra calidad de interesado en el procedimiento administrativo estaría, a nuestro parecer, acreditada por esta oposición que existe en ese expediente. Ese expediente dice relación con un sistema de ductos de agua de mar de la empresa Sierra Gorda y de un ducto de concentrados. Nuestra empresa se opuso a ese permiso de que se modifican ciertos cauces quebradas porque estos ductos atraviesan 120 kilómetros desde más o menos una localidad en Antofagasta que se llama la región de la Sierra Gorda hasta el puerto de Mejillón, ductos de agua de mar y de concentrado. Porque Minera Esperanza, que ya opera en la segunda región hace 4 o 5 años, cuenta con su servidumbre minera respectiva, tiene instalados en ese sector ductos de agua de mar y concentraductos de minerales, que es el producto que produce Minera Esperanza. Y este nuevo trazado que presenta esta empresa Sierra Gorda SCN atraviesa el sector de los ductos preexistentes de nuestra empresa. Y nosotros consideramos que ese trazado deberían de haberse contemplado obras de arte que permitan atravesar de manera segura los ductos preexistentes de nuestra empresa. Porque, de lo contrario, si no se contempla que existen esos ductos, se podrían dañar, se podría interrumpir el suministro de agua y se podría interrumpir la producción de la minera, porque a través de esos ductos también va siendo transportado el concentrado de cobre. Cuando nuestra empresa solicita esos antecedentes a la Dirección Regional de Agua, después de haber presentado la oposición, nos lo niegan. Los antecedentes respecto de él, quisiéramos también hacer referencia a la citación que nos emitió el Consejo, donde nos piden que entregar antecedentes referidos así esa documentación que nos fue negada y que existe en el expediente debe o debió tenerse en consideración por los organismos pertinentes para otorgar la calificación ambiental del proyecto. Entendemos que el proyecto Sierra Gorda, del nuevo proyecto. Ese proyecto sí fue sometido, como todos los proyectos de envergadura, al sistema de evaluación de impacto ambiental y se dictó una resolución de calificación ambiental que también estamos acompañando, donde a lo largo de su RCA, voy a citar algunas páginas, se contempla que existen esos sistemas de ductos. Sector ducto, dice, corresponde al trazado lineal para la conducción de concentrado de cobre e impulsión de agua de mar entre el área mina planta Catadera y la planta de filtros. Página 8 de la resolución de calificación ambiental 126 del proyecto Sierra Gorda. Sector ductos. Otro ejemplo más, consistirá en adecuar la topografía del lugar, con los requerimientos de instalación de los ductos y contemplar la siguiente. Transporte a través de ductos. En el sector de ductos se ubicarán las tuberías que condicionarán el concentrado del sector mina planta Catavela hasta la planta de filtrado y el agua de mar de la planta de filtrado hacia la mina, además de las obras e instalaciones necesarias para tal operación, tales como estaciones de bombeo, líneas eléctricas, estaciones eléctricas, casa de válvulas. Es decir, toda la información que aparentemente tendría carácter de reservado, tendría carácter de secreto y que afectaría los intereses económicos de Sierra Gorda, fue parte del proceso de evaluación de impacto ambiental respectivo, porque es natural que la autoridad ambiental, dentro de la evaluación del proyecto, considere, por ejemplo, este tipo de obras, ductos mineros y ductos de agua, porque, entre otras cosas, uno de los permisos que entran al sistema de la ventanilla única ambiental es el permiso de modificación de cauces respectivos, porque se le denomina un permiso ambiental sectorial. Es decir, durante la evaluación ambiental, el proyecto Sierra Gorda entregó información relativa al sistema de ducto de agua mar y el sistema de concentrado de cobre. Y lo hizo porque
está obligado para evaluar los impactos y para que la autoridad conozca el proyecto. E incluso hubo participación ciudadana, o sea, esto fue público. El detalle preciso de cómo las obras se cruzan o no con los ductos nuestros antecedentes, después de realizado el estudio, que no fue parte de esa evaluación, porque es un detalle sectorial que se ve posterior a la relación de impacto ambiental con la autoridad DGA particular. Nosotros creemos que no se contempló ningún cruce, por eso no nos niega la información, es decir, no contemplaron que nos iban a cruzar y por ende no creemos, y eso es nuestra posición, de que no hubo ninguna medida de seguridad respectiva a nuestras instalaciones y al personal de Minera Esperanza, porque un accidente en estos ductos que se producen a alta presión puede causar accidentes que pueden afectar la vida de nuestros trabajadores o incluso los trabajadores de otras empresas. Además, estamos acompañando un plano que ilustra más o menos lo que dice la resolución de calificación ambiental: sector mina planta Carabela, este es el sector de la mina de Sierra Gorda, y el sistema de ducto atraviesa el desierto en esa dirección, desde Sierra Gorda hasta Mejillones. Afecto ilustrativo. Además, acompañamos, que también fue parte del estudio de impacto ambiental, el capítulo 13 del estudio de impacto ambiental, donde ellos listan los diferentes permisos que tienen que ser obtenidos posteriormente con la autoridad sectorial, y entre ellas se identifican como un permiso sectorial que acompañan antecedentes de los ductos y reconocen que deben obtener el permiso 106 de la página 13, permiso para las obras de regulación y defensa de causas naturales, a que se refiere el segundo inciso del artículo 161 del Código de Aguas. ¿Aplicación al proyecto? Sí, el proyecto contempla obras de regulación y defensa de causas naturales, y ese es el permiso que está, al cual nosotros nos hemos opuesto y tenemos una calidad interesada. Además, bueno, estamos acompañando otro, el adenda 2, donde además también se identifican la existencia del sistema de ductos. La adenda 4, donde también se identifica el sistema de ductos y qué características tiene. Por ejemplo, dice ductos, longitud, diámetro, estaciones de bombeo, concentraductos, las estaciones de bombeo, estaciones de válvula. Es decir, son antecedentes que debieron haber sido considerados en el estudio de impacto ambiental y en parte fueron considerados, o sea, han sido parte de un proceso público. La forma específica en que se cruzan las cañerías preexistentes no fue considerada por el evaluador ambiental, porque nosotros entendemos que fue algo que debe ser evaluado a nivel sectorial, porque es un tema de seguridad hidráulica más que ambiental. Y ese antecedente no nos fue entregado. Además, queríamos destacar que Sierra Gorda, cuando presenta su oposición a esta petición de Minera Esperanza, nos indica que esto afectaría sus derechos de agua, lo cual no es efectivo porque es un sistema que conduce agua de mar. Para el agua de mar no se tienen derechos de agua. Pues nos parece en ese sentido que la oposición también es infundada. Y además indica que afectarían secretos industriales, no ha acompañado o no ha citado siquiera ninguna patente industrial, modelo de utilidad, porque en realidad los sistemas de cañerías de agua y mar no conllevan secretos industriales, son obras de ingeniería estándar. Además, estamos acompañando un instructivo de la Dirección General de Aguas, que está aquí, que fue aprobado mediante la resolución 80-2296, que establece que en los casos de oposiciones a permisos ante esa autoridad, si la petición de acceso a la información la pide el opositor, su acceso es público y su acceso no puede ser impedido ni siquiera por oposición de la titular de la comisión. La verdad es que la decisión de la autoridad de la Dirección Regional de Agua a nosotros no la hemos logrado comprender, por eso hemos tenido que recurrir al amparo. Son los antecedentes que en minuto al final de esta audiencia vamos a ingresar por la forma de los cinepartes. Muy bien. ¿La actividad crítica requerida? Voy a ser breve. La Dirección General de Agua, ante una solicitud de Sierra Gorda de aprobación de un proyecto de modificación de cauce artificial, previamente pormenorizada y que está de acceso a toda la gente que tiene interés en ella, acompañó una serie de antecedentes técnicos
que respaldaran de alguna manera el contenido de la misma. Ante la petición de Primera Esperanza, en el sentido de que fotocopiar todos antecedentes técnicos contenidos en el otro sí de la solicitud, este servicio, de conformidad con la ley de transparencia y el reglamento respectivo, teniendo entendido de que se afectarían eventualmente los derechos terceros, puso en conocimiento de la solicitante la petición del tercero a fin de que comunicara su acuerdo o desacuerdo, o ante el silencio se procedía a entregar las copias. La gestión de la dirección no fue, digamos, prejuiciosa sino que se amparaba en un instructivo que está contenido en la resolución 2296 que mencionó el colega, y específicamente señala de que aquellos documentos que de alguna manera u otra podrían representar un riesgo a los intereses económicos en función del desarrollo de una actividad empresarial o los derechos de propiedad intelectual de la persona o la jurídica o natural que lo acompaña, el servicio debe comunicar al quien lo aporta su acuerdo o desacuerdo en facilitar el acceso a ellos. En virtud de eso, y ante la negativa de la peticionaria y lo dispuesto en el artículo 20, inciso segundo, este servicio no pudo acceder a lo pedido por Minera Esperanza. Eso es, a grosso modo, la gestión del servicio. Una consulta. Entonces, este reglamento, instrucción interna, califica la información que obra un expediente administrativo que le puede ser entregado a un tercero interesado en orden a que no cabría entregarlo derechamente si se entiende que afecta a derechos comerciales de los solicitantes. O sea, la solicitud es de acceso público, que está respaldado por el extracto que se publica, que se difunde. Sin embargo, hay determinados antecedentes que no necesariamente son públicos. Y el servicio efectivamente hace un preanálisis respecto a lo que se está pidiendo. El expediente administrativo está solo la solicitud. Está la solicitud y los demás antecedentes, o sea, lo compone todo. El servicio hace dos expedientes al respecto. Es un solo expediente administrativo y en él está contenido todo a fin de que la gente pueda tener acceso a él. Gracias. Doña Silva. Yo primero quiero informarles que el consejo del 26 de noviembre, recién pasado, el gerente de proyecto de Sierra Gorda, Juan Pablo La Carrera, envió una carta a don Francisco Alter, gerente de desarrollo de nuevos proyectos de Minera Esperanza, informándole que habían tenido reuniones previas precisamente por este punto, por este procedimiento, y entiendo que otros también relacionados. Y se aceptaron todas las soluciones técnicas que se conversaron en la reunión que propuso Minera Esperanza por los cruces que efectivamente produce nuestra tubería en la tubería anteriormente existente de Esperanza. Aquí le dejo la carta y están las soluciones técnicas propuestas. Ahora, quisiera contarle también un poco del procedimiento ante la autoridad ambiental, o sea, en la RCA. Sí se explicó que se iba a hacer una tubería, porque si no se hubiera aprobado el proyecto, porque el agua para el proyecto minero es clave, tenía que estar el abastecimiento identificado. Pero el PAS, el permiso ambiental sectorial, que efectivamente se especificó, es otro permiso, es el permiso que se llama regularización o defensa de cauce. Este es un procedimiento que se llama modificación de cauce, no es un PAS, no es un permiso ambiental sectorial. Esa es una de las precisiones que quería hacer. Otra precisión es que precisamente el procedimiento que nosotros interpusimos, que es la modificación de cauce, que produce nuestra tubería de conducción de agua, se presenta ante la DGA porque es función precisamente de la DGA evitar cualquier riesgo. Y la DGA no nos va a
artificial. Una tubería se considera un cauce artificial. De hecho, nosotros ya hemos tenido reuniones con la DGA, nos explicó esto y no nos van a dar la autorización nuestra existe como un mínimo. El procedimiento, además, tiene esta función y lo dice específicamente la norma que regula esto en el Código de Agua, que son los artículos 41 y 171, establece que no se puede otorgar el permiso mientras no se acredite que no se afecta la seguridad de terceros, incluidas bienes, personas, obras, ni el libre escurrimiento de las aguas. Además, aparte, primero el procedimiento en sí se presenta el proyecto una vez que la DGA verifica que no existe afectación a la seguridad de terceros ni el libre escurrimiento de las aguas, recién se aprobaría el proyecto. Después nosotros tenemos que pedir permiso para construir. Después viene la autorización para la construcción. Después viene la verificación y la fiscalización del terreno de la DGA de que las obras se estén construyendo según lo aprobado. Después viene la recepción de las obras y la posterior autorización de funcionamiento. O sea, en el fondo la autoridad, la DGA, de que en diversas etapas está controlando que no se produzcan los riesgos que la ley pretende evitar y que el proyecto aprobado sea el que efectivamente se construye. Otra cosa que quería hacer presente, que la información entregada acá es la información de estudios hidrológicos, de mecánica fluvial, que es la que nosotros queremos proteger. Y especialmente porque tenemos acá un temor fundado que esta información se siga usando para trabar el proyecto. Porque resulta que nosotros somos una empresa que recién está entrando al área, a la zona, que estamos empezando a construir nuestras obras para poder producir. Y la más fuerte opositora o vecina opositora es Esperanza. No hemos tenido ningún otro problema con ninguna otra empresa minera. Pero Esperanza se opuso a este proyecto, se opuso al tranque de relave. De hecho, además, pidió la nulidad de nuestra servidumbre. Acaba de perder hace menos de un mes en la Corte Suprema una petición de nulidad de la servidumbre, una de estas de la del proyecto. Entonces, obviamente nosotros tenemos un fuerte temor de que se siga usando y se busque más información para entablar otras acciones legales en contra del proyecto. Y esa es básicamente la razón que está detrás de nuestra negativa. Porque además, como bien lo explicó Francisco, en el expediente de la DGA, ellos ya conocieron el proyecto y en la oposición que hicieron dentro de tiempo, dentro de plazo, ellos acompañaron unos gráficos que muestran perfectamente el trazado de nuestro proyecto. O sea, ellos accedieron a todo el trazado completo de la tubería. Entonces, nuestro temor es que se quiera usar más información del detalle que se acompañó a la DGA para entablar otras acciones legales. Es básicamente lo que nosotros pretendemos evitar. Bien. ¿Se puede hacer precisiones? Vamos a hacer precisiones. Yo preguntaba una pregunta particular. 5 minutos para precisiones. Respecto al hecho que Minera Esperanza había accedido a la información, nosotros recibimos de manera privada, ¿cierto? Porque hemos llevado conversaciones para tratar de buscar una solución amistosa con esta empresa. Recibimos la información, una propuesta de cruce de obra de arte sobre nuestras callerías. No sabemos si esa es la que consta en el expediente. Si no hay ningún problema en acceder, ¿no es cierto?, a enviarnos la información del cruce, no entendemos por qué habría o persistiría, ¿cierto?, el mismo interés para que no accedamos a la misma información que está en el expediente público. Si no nos lo enviaron privadamente, nosotros lo queremos constatar, que sea la misma cruce de arte. ¿Por qué? Porque el proyecto Sierra Gorda tiene una calificación ambiental original, pero tiene en tramitación cerca de 3 modificaciones, y entre estas modificaciones hay modificaciones del trazado de los ductos. En consecuencia, queremos checar de que sean las obras de arte que están siendo aprobadas también en el permiso las que estamos tratando de llegar a. Respecto de que Minera Esperanza se habría opuesto todo, la verdad es que Minera Esperanza solo ha presentado esta oposición al expediente de modificación de causa. Hay otras empresas
que forman parte del grupo de empresas de la cual el Grupo forma Minera Esperanza, que sufren otros perjuicios. Por ejemplo, pero que no es Minera Esperanza. No es que Minera Esperanza tenga un particular a nivel de inversión a su efecto. Está defendiendo sus instalaciones, sus activos y la seguridad de sus personas. Hemos presentado una oposición no Minera Esperanza, sino con una empresa distinta, que se llama Antofagasta Minera, porque propiedades mineras que son de su dominio le van a cubrir con RADE, está defendiendo sus activos. Me parece raro que haya alguna suerte de molestia con que se presenten oposiciones o con que las personas puedan acceder a la información para poder defender su interés. Por último, respecto del trazado de los ductos, nosotros efectivamente conocemos el trazado de los ductos, porque el trazado de los ductos es público, o sea, en la publicación se identifica por dónde va a ir la cañería, pero no se identifica en la solicitud cómo va a ir esa cañería, sorteando los distintos quebradas y sorteando las obras de arte o las cañerías preexistentes. Y esa es la información que queremos acceder. Y chequear que sea la misma la que no han checado previamente por lo que hay en el texto. Sí. Bueno, respecto a las modificaciones que había sufrido la tubería con respecto a lo que se aprobó ambientalmente, las modificaciones son menores y básicamente son de adaptación a terreno. No es más que eso. Se hizo presente en la respuesta cuando hagamos el traslado. O sea, se fue a terreno. Estamos hablando de un ducto que viene de Mejillones hasta el proyecto Sierra Gorda, y creo que tiene 142 kilómetros. Se vio por donde se va a construir la tubería, se vio que existen piedras, existen un montón de cosas de terreno que dificultan, entonces se fueron haciendo adaptaciones, pero para aprovechar mejor, o sea, para sortear problemas del terreno. Esa es la modificación, son todas menores, y también se hicieron presentes anteriormente. Los anexos que se están pidiendo no son anexos que den más detalle del proyecto. El proyecto, los cruces ya se lo hemos entregado, ha sido materia que se ha informado en las reuniones. Esto, como bien lo dicen los nombres, son información geotécnica, memoria cálculo, estudio hidrológico, mecánica fluvial. Más allá de las tuberías en sí. Sí, además respecto de que el temor de que nosotros podríamos estar pasando una propuesta de cruce que no es la que efectivamente se va a construir, la DGA no nos va a autorizar a funcionar. Es la DGA la que está detrás de todo esto, y la DGA jamás nos va a dar la autorización para funcionar, no podríamos usarlo. Estamos acá por la misma autoridad. Entonces, ese temor creo que no es real. Eso. Tengo una pregunta. En la perspectiva tuviera que resolver esto buscar una divisibilidad, cuestión que lo anticipo, pero quisiera ver la información disponible. ¿Cuáles de los anexos solicitados son los que estrictamente se refieren a las eventuales intersecciones entre tuberías nuevas y existentes y a las eventuales obras o proyectos destinados a sortear con seguridad esos tuberías? Es decir, para acceder a esa información se requiere conocer todo y cada uno de estos 4 anexos, o hay alguno que más específicamente se produce sobre eso y otro que no contribuye a ese objetivo. Y a Silvia, las alegaciones de afectación de derechos económicos y comerciales, ¿usted las considera equivalentes, aplicables de igual manera a estos 4 anexos que en rigor de información está en línea entre información ambiental y compromiso sectorial, o hay algunos de estos que a usted no le parece que merecedores de un resguardo asociado a los derechos comerciales o de acuerdo a las explicaciones que he recibido de los ingenieros de mi compañía, esta información es relevante porque, por ejemplo, los informes geotécnicos de cruce quebrada, el estudio hidrológico, el estudio mecánico fluvial y la memoria de cálculo, no solo tienen por objeto conocer el plano de cómo se cruza la cañería, sino también verificar que los estudios de ingeniería hayan contemplado y hecho estudios de seguridad hidráulica, que no es solo el plano respectivo de cómo se cruza, sino que, por ejemplo, ¿cuántos años se estudió el comportamiento de la cuenca
¿En qué periodo de tiempo? En un estudio de retorno normalmente es de 1 a 50 años, 1 a 100 años, para verificar que calcularon obras de defensa que sean capaces de administrar las crecidas. Eso está normalmente en el estudio hidrológico trazado de tubería. Estudio de mecánica fluvial trazado de tubería. Básicamente debe ser razón con que cuáles son los estudios del comportamiento de la mecánica de suelos de la cañería, para verificar que la cañería tenga protecciones en las otras cañerías que van a ser cruzadas. En general, ¿sí? y teniendo en consideración que no soy ingeniero, pero que en esta materia recibí input del equipo de nuestra compañía, es de su parecer conocer toda esta información, porque la evaluación de un proyecto de características de seguridad hidráulica requiere de antecedentes que son más allá de las obras de aguas, que no solo planos, sino que estos antecedentes. Eso es todo. Bueno, yo un poco haciendo mío, lo que dijo Juan Esteban, también respondo a lo que me informaron los ingenieros. Los ingenieros establecen que este tipo de información en nada tiene que ver con los cruces que tenemos con la Idea Esperanza. Que esta información no es necesaria para que ellos puedan conocer del proyecto y de las eventuales afectaciones que podrían recibir. De hecho, también quería decir que los argumentos respecto de un estudio de la cuenca, esto de materia de la DGA, por algo de la autoridad que está fiscalizando el procedimiento. Entonces, no me parece que el estudio de la cuenca y eso sea de responsabilidad de un opositor. Respecto de las obras de defensa que se argumentaron, vuelvo a reiterar, esto no es un procedimiento donde hayan obras de defensa o regularización de cauce. Estos solo son procedimientos de verificación de cauce, son procedimientos distintos. Entonces, no es un argumento la defensa de un cauce porque no hay defensa de cauce en este proyecto. De hecho, no hay ningún cauce superficial, no sabemos ni siquiera si había algún acuífero que se cerca. Pero eso es materia de la propia autoridad, de la DGA. Ahora, si ustedes quisieran una respuesta mucho más concreta, no sé si existe la oportunidad procesal para que me pida yo esta información a los técnicos y la puedan contestar con un mayor detalle. Porque yo en realidad como abogado no podría dar una explicación técnica fundada de cuáles son las razones puntuales de ello, de que no es necesario que acceda a esta información y que es información más privilegiada. Es un tema técnico que yo no domino. Yo sí recibí la información de ellos que no era necesario, que era información privilegiada a la empresa. No sé si existe la oportunidad de procesar. Hay cierta flexibilidad procesal en este procedimiento. Es posible tomar un plazo breve antes de resolver para seguir antecedentes adicionales. Quiero hacer una pregunta básicamente la de GEAC, obviamente ustedes pueden opinar, pero ¿cómo concilia el servicio la ley de procedimiento administrativo, el artículo 17, digamos, que le da acceso a la información del proyecto administrativo con el mandato del 131 del Código de Agua en el sentido, digamos, de la presentación debe ser pública, debe incluso cumplirse por requisitos, digamos, para ser judicial, pero habla de la presentación, no del expediente. Y esta norma que se mencionó 2 veces acá, una norma reglamentaria en la cual se había parado la DGA, digamos, para considerar que hay ciertas piezas de ese expediente administrativo que no deben ser conocidas por una parte o por una empresa, digamos, que al oponerse toma la calidad de que se interesado. Bueno, históricamente el servicio tenía el criterio de que todo era público. Sin embargo, cuando entró en vigencia la ley de transparencia y ante algunos dictámenes de la Contraloría, se estableció un procedimiento. Ese procedimiento fue el que está amparado en esta resolución exenta y en virtud de ello las regiones hacen un análisis previo de si efectivamente es factible o no es factible entregar todo, o eventualmente es conveniente, por precaución, por lo que sea, poner el conocimiento del titular de la solicitud
el hecho de que un tercero, ya sea un opositor, ya sea alguien que no ha sido parte del proceso administrativo, tome conocimiento respecto de determinado antecedente testigo. Y en virtud de ello es que se ha establecido este procedimiento. Nosotros podríamos conceder extraordinariamente un plazo 5 días antes, que sería el próximo miércoles, para que pueda llegar al presidente a solicitud de ustedes. Y si ustedes quisieran hacer un análisis más circunscrito y decir, mire, estos 4 anexos contribuye más específicamente a la velocidad, lo que nos interesa es esto, también se puede presentar dentro de los próximos días. Sin más, entonces, queremos cumplir el propósito de la audiencia, se le agradece su presencia,